Imaginemos algo que parece absolutamente imposible. Imaginemos a un niño que, después de haber sido declarado muerto no una, sino 3 veces, de algún modo vuelve a la vida. Pero cuando abre los ojos, no solo trae consigo el regalo de una segunda oportunidad, también lleva consigo un mensaje, uno tan profundo y sorprendente que parece trascender los límites de nuestra experiencia terrenal. Es un mensaje que habla de un reino que está más allá de nuestra comprensión, un lugar sobre el que todos nos preguntamos, un lugar en el que anhelamos creer pero del que rara vez escuchamos relatos de primera mano. Esta es la extraordinaria historia de Landon Whitley, un niño que viajó hasta el borde mismo de la vida y la muerte, se aventuró a lo desconocido y regresó con una advertencia urgente para todos nosotros. Landon afirma que conoció a Jesús en el más allá. Lo que Jesús le dijo es algo que debes escuchar, especialmente si alguna vez cuestionaste la existencia de una vida después de la muerte o te preguntaste qué nos espera cuando demos nuestro último aliento. Esta es una historia que puede brindar las respuestas que has estado buscando, respuestas que desafían la lógica y hacen añicos cualquier duda persistente. Es una historia que te llevará al corazón de un misterio divino, dejándote reflexionando sobre la esencia misma de la vida, la muerte y la eternidad que podría haber más allá. Pero antes de profundizar más, si alguna vez te han intrigado las historias que nos hacen cuestionar nuestra comprensión de la vida y su propósito, no olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Todo comenzó una mañana de domingo normal en 1997. La familia Whitley, como tantas otras, apreciaba sus rutinas de fin de semana, sencillas, reconfortantes y llenas de unión. Ese domingo en particular, la familia había asistido a la iglesia como siempre lo hacía, seguido de un tranquilo viaje a casa para disfrutar de un relajado almuerzo y una tarde tranquila juntos. No había nada extraordinario en ese día. Julie Whitley, una madre devota, conversaba con su esposo, Andy, mientras conducían por las conocidas carreteras de su pequeño pueblo. En el asiento trasero estaba sentado su hijo pequeño, Landon, mirando por la ventana, perdido en sus propios pensamientos, completamente inconsciente del giro dramático y trágico que sus vidas estaban a punto de tomar. El sol estaba alto en el cielo, sus rayos dorados se filtraban a través de las ventanillas del coche, arrojando un resplandor cálido y reconfortante sobre lo que debería haber sido simplemente otro tranquilo viaje. Mientras recorrían las calles tranquilas, Julie no podía saber que la serenidad de ese momento pronto se haría añicos, ni podía predecir que ese sería uno de los últimos momentos que compartiría con su marido. La calma del día, la comodidad familiar y la seguridad de la rutina estaban a punto de verse violentamente interrumpidas. Sin previo aviso, todo cambió en un instante. Una sirena fuerte y penetrante cortó el aire mientras una ambulancia pasaba a toda velocidad por una intersección que había justo delante. No hubo tiempo para reaccionar, ninguna forma de prepararse para lo que vino después. El coche de los Whitley fue golpeado con tanta fuerza que perdió el control, el choque fue tan violento que pareció ocurrir en cámara lenta. El chirrido del metal al retorcerse, el vidrio roto, el peso aplastante del impacto. Todo parecía surrealista, como si estuviera atrapado en una pesadilla que se desarrollaba a plena luz del día. Cuando el coche se detuvo por fin, el mundo quedó en un silencio inquietante. La calle, que antes estaba tranquila, ahora resonaba con el sonido distante de las sirenas que se acercaban y que se hacía cada vez más fuerte. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y de inmediato quedó claro que la situación era desesperada. El coche había quedado prácticamente destruido en el choque, convertido en una masa destrozada de metal y vidrio. En el interior, Andy Whitley ya había sucumbido a sus heridas, lo que le había quitado la vida en un instante. Julie, aunque gravemente herida y atrapada, seguía viva, aferrándose a la vida a pesar de la gravedad de los restos. Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para extraerla del metal retorcido, su atención se centró en el asiento trasero, donde yacía Landon. Su diminuto cuerpo estaba sin vida, su pulso era débil y su respiración apenas perceptible. El niño que había estado tan lleno de vida momentos antes ahora luchaba por la suya. Llevado de urgencia al hospital, el equipo médico hizo todo lo posible para salvarlo,
pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Landon fue declarado clínicamente muerto. Los médicos trabajaron incansablemente, pero no hubo respuesta, no hubo señales de vida en su frágil cuerpo. Parecía como si su tiempo en la Tierra se hubiera acortado trágicamente. Julie, que todavía estaba lidiando con la pérdida de su esposo, fue informada del estado de Landon. Le dijeron que se preparara para lo peor, que su pequeño podría no sobrevivir. El dolor la consumía, pero en medio de todo, sus pensamientos seguían volviendo a Landon. No podía perder la esperanza. Se aferró a la frágil creencia de que, de alguna manera, su hijo podría sobrevivir, incluso cuando los médicos dijeron que había pocas posibilidades. En el quirófano, el estado de Landon se deterioró aún más. 2 veces más, su corazón dejó de latir. 2 veces más, los médicos lo declararon muerto. Y 2 veces más, lograron resucitarlo, pero por poco. Cada vez que su corazón se detenía, era como si estuviera cruzando hacia otro mundo, deteniéndose en el umbral de la vida y la muerte, entre 2 reinos, su espíritu atrapado entre este mundo y el siguiente. Los médicos, con sus rostros marcados por el agotamiento y la duda, continuaron con sus incansables esfuerzos, pero parecía casi inútil. Julie, abrumada por el dolor, el miedo y la incertidumbre, rezaba desesperadamente. Sus oraciones no eran las peticiones tranquilas y educadas de alguien que pide orientación, eran gritos de angustia, súplicas desgarradoras y primarias a Dios. Se susurraba a sí misma: por favor, Dios, no me lo quites. No a él también. Para los médicos, la situación parecía desesperada. Habían visto muchos casos como este antes. Prepararon a Julie para lo que creían que sería inevitable. Incluso si Landon sobrevivía, temían que el daño a su cerebro fuera irreversible. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a ser declarado muerto 3 veces sin sufrir consecuencias catastróficas? Y, sin embargo, a pesar de todo, Julie se negó a darse por vencida. En su corazón, sabía que el espíritu de su hijo era más fuerte que su frágil cuerpo. Se aferró a la creencia de que Landon volvería a ella, no como una versión rota de sí mismo, sino como el niño vibrante y fuerte que siempre había conocido. Pasaron los días. Landon permaneció en coma, sin reaccionar, conectado a la vida mediante máquinas. Julie permaneció a su lado, sosteniendo su mano, rezando por un milagro. Los médicos se mantuvieron cautelosos, sus rostros delataban su incertidumbre. Pero lo que sucedió después fue nada menos que milagroso. El espíritu de Landon, aunque su cuerpo permaneció inmóvil, se desplazó hacia un reino del que pocos regresan. Más tarde describió la experiencia como si lo hubieran sacado de su cuerpo físico y lo hubieran transportado a un lugar diferente a todo lo que jamás hubiera imaginado. Se encontró en un vasto campo luminoso, un lugar tan pacífico, tan lleno de luz, que parecía más real que cualquier cosa en la tierra. Los colores eran vibrantes, los sonidos puros y armoniosos, y la abrumadora sensación de paz era diferente a todo lo que jamás hubiera podido soñar. Y entonces, Landon los vio, figuras bañadas por un suave resplandor dorado. No eran extraños para él, aunque no podía identificar sus rostros de inmediato. Eran miembros de su familia, perdidos para él mucho antes de que naciera. Y entre ellos, Landon fue recibido por 2 niños, rostros cálidos y familiares que nunca había visto en vida. Le sonrieron, su amor incondicional y puro. Estos eran sus hermanos, niños perdidos por abortos espontáneos antes de que él hubiera sido concebido. Sus padres nunca habían hablado de ellos, pero allí estaban, saludándolo con los brazos abiertos y un amor que trascendía todo entendimiento terrenal. Pero no fue hasta mucho después que Landon conocería la verdad completa. Mientras estaba allí, de pie, en la luz, rodeado de amor, vio una figura que se destacaba de todas las demás. Una figura de luz tan radiante, tan llena de amor, que estaba más allá de todo lo que había visto antes. Era Jesús. No necesitaba presentación. Landon lo reconoció al instante. En el momento en que sus ojos se encontraron, una paz profunda e indescriptible lo invadió. Jesús lo miró no con juicio, sino con profundo amor y compasión. Fue entonces cuando Landon recibió el mensaje que llevaría consigo por el resto de su vida. En ese momento sagrado, Jesús habló, no con palabras, sino con una comunicación que resonó profundamente en el alma de Landon.
Le dijo que no era su momento, que todavía tenía una misión que cumplir. El propósito de Landon aún no estaba completo. Necesitaba regresar a la Tierra para compartir el mensaje de que el cielo es real, que la vida continúa más allá de la tumba y que cada persona tiene un propósito divino. Landon sintió una paz abrumadora, pero la idea de abandonar ese lugar de luz, de amor, le resultaba difícil. Era un hogar distinto a cualquier otro, pero sabía que tenía que volver. Tenía que regresar al mundo del sufrimiento y el dolor, donde su familia lo necesitaba. En un instante, la visión se desvaneció y Landon fue arrastrado hacia atrás, como si lo hubiera atraído una fuerza invisible, a través de un túnel de luz y calidez, de regreso al mundo que había dejado atrás. Lo que siguió fue una historia de recuperación notable, pero también de una transformación profunda. La vida de Landon nunca volvería a ser la misma, y su mensaje tampoco. El niño que había pasado al más allá regresó con un mensaje de esperanza, fe y un recordatorio divino de que la vida es eterna y que todos somos parte de un plan mayor. Landon parpadeó lentamente para abrir los ojos, sus sentidos se fueron adaptando poco a poco a la luz cegadora y estéril de la habitación del hospital. Había vuelto, había regresado de un lugar tan distante, tan sobrenatural, que parecía pertenecer solo a mitos y sueños, un reino que millones de almas rezan para visitar cuando llega su hora. Los médicos y enfermeras se agolparon alrededor de su cama, sus rostros eran una mezcla de asombro e incredulidad. Después de todo lo que su cuerpo había soportado, después de ser declarado muerto 3 veces distintas, Landon estaba despierto, vivo. Pero esta no era una recuperación cualquiera. Estaba completamente coherente, su mente clara, sus pensamientos agudos. Y, sorprendentemente, estaba hablando. A medida que el shock inicial comenzaba a pasar, el personal médico se puso en acción, tratando de comprender el alcance de su milagrosa supervivencia. Sus expectativas habían sido sombrías: daño cerebral grave, pérdida cognitiva irreversible o, como mínimo, importantes alteraciones de la memoria. Sin embargo, Landon destrozó cada una de esas predicciones. En el momento en que vio a su madre, su rostro se suavizó al reconocerla y, con una fuerza que parecía provenir de una fuente más profunda, le apretó la mano, asegurándole que realmente estaba allí. Julie se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro de incredulidad y alegría abrumadora. Las oraciones que había ofrecido en su desesperación habían sido respondidas. Su hijo, no roto ni disminuido, sino completo y presente, había regresado. Era como si un milagro se hubiera desarrollado ante sus ojos, un evento tan profundo, tan incomprensible, que parecía trascender todo entendimiento terrenal. La voz de Landon sonaba áspera, ronca por las semanas de silencio que habían seguido a su traumática experiencia, pero seguía siendo inconfundiblemente suya. Y las palabras que escaparon de sus labios no eran nada de lo que cualquiera podría haber esperado. Empezó a relatar las vívidas experiencias que había tenido en el más allá. Habló de caminos dorados que se extendían más allá de la vista, de ángeles con alas que brillaban como la luz misma y de una sensación de paz sin igual, una paz tan pura que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. Pero la revelación más impactante, la que dejó a su madre temblando de incredulidad, fue cuando habló de conocer a sus hermanos a los que nunca había conocido, porque Julie nunca le había contado sobre los abortos espontáneos que había sufrido en el pasado. Los describió con tanta claridad, su apariencia, la forma en que lo recibieron con los brazos abiertos, detalles que nadie, ni siquiera Julie, podría haber anticipado. El corazón de Julie dio un vuelco de dolor. ¿Cómo podía saberlo? Ella había mantenido esa parte de su vida en absoluta privacidad, nunca había hablado de los hijos que había perdido. Y, sin embargo, allí estaba él, hablando de ellos con la certeza de alguien que realmente los había conocido. Fue un momento que la dejó sin palabras, un momento que dejó a los médicos desconcertados. Habían conocido muchos casos de experiencias cercanas a la muerte, pero nunca uno tan específico, tan detallado y tan inquietantemente preciso. Las palabras de Landon desafiaban todas las explicaciones científicas que podían ofrecer. ¿Qué le había pasado realmente? ¿Cómo podía haber visto y experimentado cosas que no podía saber? Las respuestas los eludían, pero las preguntas permanecían en el aire, sin respuesta y sin resolver.
Para Julie, fue un momento de alegría y tristeza, una mezcla profunda de alivio y dolor persistente. Su hijo había regresado, vivo, completo y rebosante de un mensaje de esperanza que era a la vez una bendición y una carga. Sin embargo, el dolor de perder a su esposo, Andy, todavía le carcomía el corazón, y ningún milagro podía borrar ese dolor. Pero a medida que pasaban los días, la recuperación de Landon seguía asombrando a todos a su alrededor. Su cuerpo, maltratado y magullado, se curó con una rapidez inesperada. Su mente también permaneció alerta y su espíritu, impertérrito ante el trauma que había sufrido, parecía brillar más que nunca. A medida que su cuerpo se recuperaba, Landon comenzó a compartir su extraordinaria historia, primero con su familia, luego con el equipo médico y, finalmente, con cualquiera que quisiera escucharlo. No era solo un relato de los hechos, era una misión. Landon habló con una sabiduría que no correspondía a su edad, como si hubiera sido tocado por algo mucho más grande que él, algo que le había impartido un conocimiento que trascendía su existencia terrenal. Sus palabras no se refirieron solo a la belleza del cielo, sino a su propósito. Habló del amor que había sentido de Jesús, de la paz abrumadora que lo había envuelto. Y, sobre todo, habló de la certeza de la realidad del cielo, un lugar donde el amor, la luz y la reunión aguardaban a quienes creían. Compartió el mensaje que había recibido, claro e inquebrantable, de que la muerte no era el final, sino simplemente una transición hacia algo mucho más hermoso. Para Julie, fue un regalo y una carga a la vez. Su hijo había regresado con un propósito. Su experiencia cercana a la muerte no fue solo un vistazo momentáneo a lo desconocido, sino un llamado. Había visto el cielo, había sentido su amor y ahora su misión era contárselo al mundo. Esa responsabilidad tenía un peso que Landon llevó con gracia, incluso mientras enfrentaba los desafíos de su recuperación. Sabía que no todos le creerían. Los escépticos cuestionarían sus palabras, descartándolas como resultado de la falta de oxígeno o de una mente que intentaba desesperadamente dar sentido a un evento traumático. Pero Landon no vaciló, no discutió, simplemente compartió lo que había visto, lo que había sentido, y dejó que los demás decidieran por sí mismos. Su convicción era inquebrantable. Julie observó a su hijo, orgullosa y asombrada por el joven en el que se estaba convirtiendo. Vio cómo sus palabras conmovían los corazones de desconocidos, cómo traían paz a quienes habían perdido a sus seres queridos, cómo reavivaban la llama de la fe en personas que la habían perdido hacía mucho tiempo. Cuando Landon habló, no se limitó a relatar una experiencia, sino que ofreció una sensación de esperanza, un atisbo de algo más grande, algo más allá de las luchas y el dolor de la vida cotidiana. Y con cada historia que contaba, Julie sentía que una parte de su propio dolor se aliviaba, reemplazada por una creciente sensación de paz. Poco a poco, empezó a encontrar consuelo en la creencia de que su marido, Andy, no se había ido, sino que simplemente la estaba esperando en un lugar de paz, amor y luz. Pero el camino no fue nada fácil. La recuperación de Landon siguió estando marcada por la fisioterapia, las cirugías y los momentos de frustración. Las cicatrices del accidente, tanto visibles como invisibles, eran recordatorios constantes del trauma que había sufrido. Sin embargo, a pesar de todo, Landon permaneció inquebrantable. Su fuerza no era meramente física, sino espiritual, emocional y mental. Era la fuerza de alguien que había visto más allá del velo, que había sentido el amor del cielo y había regresado con un propósito. A medida que pasaron los años, la historia de Landon se difundió por todas partes. Siguió compartiendo su testimonio, hablando a un público cada vez mayor con una humildad y sinceridad que cautivaba a todos los que lo escuchaban. Se había convertido en algo más que un simple sobreviviente, se había convertido en un mensajero, un puente entre este mundo y el siguiente. Iglesias, escuelas y grupos comunitarios lo invitaron a hablar. Viajó por todo el país compartiendo la esperanza que había encontrado en el más allá, una esperanza que trascendía los límites del tiempo y el espacio. La historia de Landon tocó el corazón de innumerables personas, muchas de las cuales encontraron consuelo en sus palabras. Quienes habían perdido a seres queridos se aferraron a su seguridad de que sus difuntos estaban a salvo, amados y esperándolos en el cielo.
Los escépticos también se sintieron conmovidos por la profundidad de su convicción, su tranquila pero poderosa creencia de que lo que había visto y sentido era real. Era imposible ignorar el impacto que tuvo en quienes lo escucharon hablar. Su testimonio, sencillo y sincero, tenía el poder de transformar vidas, reavivar la fe y ofrecer paz en un mundo que a menudo parecía lleno de dolor e incertidumbre. A pesar de todo, Julie permaneció al lado de su hijo, con el corazón henchido de orgullo, dolor y asombro. Veía en él un propósito que iba mucho más allá de su recuperación milagrosa, un propósito que se basaba en el mensaje que llevaba, un mensaje que podía sanar, inspirar y ofrecer esperanza a un mundo necesitado. Y para Landon, su misión era clara. Continuaría hablando, compartiendo, contándole al mundo lo que había visto y sentido en el cielo, porque sabía que su vida, aunque marcada por la tragedia, era una vida a la que se le había dado una segunda oportunidad para algo más grande. Era una vida que había sido tocada por lo divino, una vida que estaría dedicada por siempre a compartir el amor y la luz que había experimentado en el otro lado. Para Landon, su historia nunca fue solo una cuestión de supervivencia, sino de difundir el mensaje de que la muerte no es el final, que en esta vida hay más de lo que se ve a simple vista y que el amor, la luz y la esperanza aguardan más allá del velo. Su viaje apenas comenzaba y, con cada paso que daba, llevaba consigo un mensaje que resonaría mucho después de que hubiera terminado de hablar, un mensaje que cambiaría para siempre los corazones de todos los que lo escucharan.